vamos a resolver un problema de probabilidad con distribución normal, ¿vale? Donde vamos a tener una normal con una media y desviación típica distinta de 0 y 1 y hay que tipificarla para llegar a una normal 0, 1 y poder calcular los apartados que me están pidiendo. Vamos a leer el problema y vamos a ir tomando datos y os voy a ir explicando simultáneamente las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a hacer ahí un mix de todo. La media de los pesos de 500 estudiantes de un colegio es de 70 kilos y la desviación típica 3 kilos. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos estudiantes pesan entre 60 y 75, más de 90, menos de 64. Entonces, ahí me están dando el número de estudiantes, que es n, mayúscula o minúscula, como lo queráis poner, y luego me están dando una normal mu sigma. ¿Qué mu sigma? Me están dando una normal con una media mu de 70 kilos y una desviación típica sigma de 3 kilos. Entonces, esta normal no es una normal 0,1. Yo tengo que tipificarla a una normal 0,1 para poder utilizar los datos de la tabla de la normal y calcular estas probabilidades. Entonces, empezamos con la primera, a ver cómo tipificamos. Ahí me están pidiendo en el apartado A calcular la probabilidad de que pesen entre 60 y 75 kilos. Entonces, la probabilidad de que 60 sea menor que X, menor que 75, menor o igual. Aquí, bueno, lo de menor o menor o igual se suele poner siempre el menor o igual aquí, menor aquí, da igual, podríamos poner aquí también el menor o igual, no sé igual. El caso es que la manera de escribir es la probabilidad de que X, la variable que estamos utilizando, esté entre 60 y 75 kilos. Entonces, cuando yo tengo la X en un intervalo, esto se subdivide por la siguiente fórmula que voy a poner aquí. Si yo tengo la probabilidad de A menor que X menor que B, esto es la probabilidad de X menor que B menos la probabilidad de X menor que A. Es decir, utilizo esto y lo pongo tal cual está, y siempre le resto la probabilidad de X y cambiamos esto. Daros cuenta que aquí es X mayor que A, pues ponemos X menor que A. Entonces, aplicando esa fórmula aquí, yo tengo que esto es la probabilidad de X menor que 75 menos la probabilidad de X menor que 60. Y eso me queda la probabilidad de Z. Vamos a tipificar, ¿por qué? Porque quiero ya ponerme a calcular la probabilidad. Entonces cambiamos la variable X por la variable Z tipificada. Menor o igual que, pongo este valor, 75. Le resto el valor de la media, 70, y lo parto de la desviación típica, 3, ¿vale? Es decir, que a mí me quedaría siempre, si yo tengo la probabilidad de X menor que M, ¿vale? Aquí cambiaría y pondría Z menor que M menos mu partido de sigma. Sería esa la fórmula, ¿vale? Siempre el valor que me da menos el de la media partido de la desviación típica. Menos la probabilidad de Z menor o igual que 60 menos 70 partido de 3. Y esto me queda la probabilidad de Z menor o igual que 1,67 menos la probabilidad de Z menor o igual que menos 3,33. No lo dije antes, pero yo necesito, para poder mirar esto en la tabla de la normal, tener siempre Z menor o igual y un valor aquí positivo. Si yo tengo Z mayor que un valor, tengo que aplicar y hacer lo contrario, 1 menos la probabilidad de Z menor que ese valor, que lo veremos en el apartado B. Y si tengo la probabilidad de Z menor o igual en vez de mayor, pero menor, de un valor negativo, también tengo que hacerlo del 1 menos, lo vais a ver. Me queda la probabilidad de Z menor o igual que 1,67 y yo, para poder utilizar la tabla de la normal, necesito tener aquí un número positivo. Entonces abro un corchete y pongo 1 menos la probabilidad de Z menor que 3,33. Es decir, hago lo contrario, 1 menos esa probabilidad contraria, ¿vale? Y ahora lo que tengo que hacer es buscar el 1,67 en la tabla de la normal y el 3,33 en la tabla de la normal. ¿Dónde lo busco? Pues lo busco, si la tabla de la normal es algo así, lo busco, pues por aquí tendré 1,6 y aquí tendré 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 0,00, depende de la tabla que cojáis, 0,01, 0,02, entonces necesito coger el 0,07. Pues el valor que me aparezca ahí es el que tengo que poner
en esta probabilidad. Lo mismo con 3,33. Entonces, esto me quedaría, que ya lo tengo localizado, 0,9525 menos 1 menos 0,9996, que me queda 0,9521. ¿Vale? Es decir, que la probabilidad de que el peso de cualquier estudiante esté entre 60 y 75 kilos es una probabilidad altísima, muy cercana a una, del 95,21%. ¿Vale? Vamos ahora al apartado B. En el apartado B era lo que comentaba antes, que me están pidiendo la probabilidad de que X sea mayor de 90. Probabilidad de X mayor que 90. Entonces, aquí, bueno, tengo que tipificar probabilidad de Z mayor que 90 menos 70 partido de 3, que es igual a la probabilidad de Z mayor que 6,67. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo aquí no puedo tener el símbolo mayor, lo que os comentaba antes. Necesito tener el símbolo siempre menor, menor o igual, y un valor positivo. El valor positivo está, pero el símbolo no está. Entonces tengo que hacer el suceso contrario, 1 menos la probabilidad de Z menor que 6,67. Y esto me queda 1 menos 1 igual a 0. A ver, aquí si os podéis a buscar esto en una tabla normal que busquéis por internet o la que os haya proporcionado el profesor, 6,67 no va a aparecer en la tabla. El valor mayor que vais a encontrar aquí en la tabla es 3, cuya probabilidad en todos los casos da 1. Entonces, para cualquier valor mayor que 3, para 4, 3,5, 8,2, 28, el valor de la probabilidad es 1. Con lo cual, 1 menos 1 me queda 0. Y tiene su sentido. Me dicen, la probabilidad de que pesen más de 90 kilos, pues es difícil, ¿no? Pensándolo es difícil. Si hay una probabilidad altísima de que estén entre 60 y 75, pues de que pesen 90, pues es muy probable de que sea 0 o muy cercano a 0. En este caso, 0. Y ahora vamos con el último apartado, el apartado C, que me hablan de la probabilidad de que pesen menos de 64 kilos. ¿Vale? Entonces, esto sería la probabilidad de Z menor que 64 menos 70 partido de 3, que es igual a la probabilidad de Z menor que menos 2, y aquí volvemos a tener un número negativo. Tengo que hacer lo contrario para tenerlo positivo. Acordados, siempre menor y número positivo. Que da mayor, 1 menos. Que da negativo, 1 menos. Que tenemos menor y negativo, os lo voy a poner luego aquí con un pequeño ejemplo para que lo veáis. Esto es 1 menos la probabilidad de Z menor que 2, que es 1 menos, buscamos el 2 en la tabla y nos queda 0,7772, que es 0,02128. Esa sería la probabilidad de que pesen menos de 64 kilos. Entonces, imaginad que tenemos una probabilidad fuera de este problema, la que sea una probabilidad de que Z es mayor que menos 1,7. ¿Vale? Aquí tengo mayor y negativo, es decir, tengo que transformar esto a menor y a positivo. Aquí habría que aplicar 2 veces lo de 1 menos, ¿vale? Que lo voy a hacer, pero no lo vamos a hacer nunca más, luego lo vamos a hacer directo. Si yo aplico 2 veces el 1 menos, primero vamos a cambiar, por ejemplo, el mayor por el menor, que me quedaría 1 menos la probabilidad de Z menor que menos 1,7, igual a, y ahora voy a hacer otra vez el 1 menos para cambiar el negativo por el positivo, me quedaría 1 menos, abro corchete, 1 menos la probabilidad de Z menor que 1,7. Es decir, que 1 menos 1 se va, menos con menos pasa directamente a más. Entonces, ¿qué solemos hacer? Que cuando tenemos que hacer los dos cambios, es decir, cambiar el mayor por el menor y el negativo por el positivo, directamente escribimos de aquí a aquí. Es decir, le damos la vuelta a todos en unos menos, ¿vale? Porque se anulan los unos. Esta sería, pues, en otro apartado, otro ejercicio que ocurra eso, ¿vale? Y de esto van los ejercicios de tipificar, de calcular las probabilidades en un intervalo, una probabilidad mayor y una probabilidad menor. Como aquí lo que me piden es, que no lo hicimos en cada apartado, haya cuántos estudiantes pesan entre 60 y 75, calculamos la probabilidad de que pesen eso.
Pero como tenemos el número total de estudiantes de ese colegio, yo en el apartado A que me piden, ya cuántos estudiantes pesan entre 60 y 75, lo que tengo que hacer es coger la probabilidad del apartado A, que es esta, y multiplicarla por 500. Así calculo el número de estudiantes que pesan eso. Sería 500 por 0,9521 y eso me da 476 estudiantes. Para calcular los estudiantes que pesan más de 90 kilos tendría que multiplicar el número de estudiantes 500 por su probabilidad, que es 0, es decir, hay 0 estudiantes que pesan más de 90 kilos. Y para calcular la probabilidad de que pesen menos de 64 tendría que calcular el número de estudiantes por esa probabilidad y me da 11 estudiantes que pesen menos de 64 kilos. Entonces, si solo me piden probabilidades, me queda una probabilidad. Si me dan el número total de lo que estamos estudiando en el problema y me pide número de, pues en este caso, estudiantes que estén comprendidos en estos intervalos, pues multiplicamos el número total por la probabilidad que calculamos anteriormente, ¿vale? En cada uno de los apartados. Y con esto queda explicado cómo se resuelven los problemas de distribución normal